La clase pasada, después de explicar o definir qué era un circuito eléctrico, utilizamos el modelo de Drude para empezar a comprender cómo es este fenómeno de flujo de portadores de carga a través de un cable, de este circuito eléctrico. Entonces definimos los conceptos de velocidad de arrastre de los portadores de carga, la corriente eléctrica y la densidad volumétrica de corriente, que recordemos este problema que a veces trae la palabra volumétrica, porque las unidades es la de ampere, la unidad de corriente, por dividido, es decir, eh, la unidad de superficie. Ampere dividido metro cuadrado, eso se lee como ampere por metro cuadrado. Y se llama densidad volumétrica de corriente porque es corriente que está atravesando un volumen. Y la superficie es la superficie transversal, el área es el área de la superficie transversal de dicho volumen. Bueno, después, para tener una idea de órdenes de magnitud de la velocidad de arrastre en un cable conductor, en nuestro caso fue de plata, hicimos unos pequeños cálculos en un ejemplo, y después lo que hicimos fue preguntarnos, está bien, tenemos cargas que se mueven por un circuito, ahora, ¿por qué se mueven? ¿Quién está haciendo que se muevan a lo largo de todo el circuito? Y no podíamos obviar esta pregunta con el modelo de pensar a los electrones que se van empujando uno al otro como si fueran moléculas de agua que se van empujando una a la otra a lo largo del caño, o como les puse el caso de pastillas, de confites, que se fueran empujando una a la otra después de que la primera se empujaba por un dedo, por ejemplo. Entonces dijimos que si las cargas se mueven, va a ser a lo largo del circuito fruto de unas fuerzas electrostáticas que perciban dichas cargas. Y la fuerza electrostática, recordemos que era Q por E, así que si tenemos una fuerza electrostática vamos a tener un campo electrostático. Pero entonces, ¿quién crea el campo ese que mueve las cargas, por ejemplo, a través de una lamparita y hace que podamos ver la luz que desprende esa lamparita conectada a una simple pila? Podríamos pensar que las cargas que las cargas que generaban dicho campo eran una especie de dipolo en los bornes de la lamparita, pero vimos que eso no podía ser. Hicimos varias explicaciones las cuales eso no podía ser. ¿Por qué? Porque el campo generado por un dipolo no es uniforme a lo largo del cable. Y no importaba cómo poníamos el cable, dónde ubicábamos la lamparita, la intensidad de la luz que desprendía la lamparita era siempre la misma. Por lo tanto, las cargas deberían estar fluyendo siempre de igual manera a través de la lamparita. Por lo tanto, la fuerza que las empujaba tenía que ser igual. Por lo tanto, el campo tenía que ser igual. Eso quiere decir que en este circuito eléctrico sin ramificaciones, en régimen estacionario, el campo tiene que ser, bueno, no solamente constante en el tiempo, sino también eh, con una dirección paralela al conductor en todo el punto, incluso si se tuerce. Y la intensidad uniforme, mientras que no varíen las propiedades del conductor y no haya ramificaciones, como este circuito sencillo de la pila conectada a una lamparita. Entonces, está bien, el campo tiene que tener esta forma, esta dirección bueno, y ser uniforme en estas condiciones. Pero, ¿quién genera dicho campo entonces si la pila no es? Bueno, en realidad es la pila sumada a una distribución superficial que va a generar por toda la superficie del cable, por todo el contorno del cable conductor, vamos a tener una distribución de cargas que va a aparecer. Que es muy complicada y que no vamos a calcular en física 2, de hecho analíticamente solamente para casos muy sencillos podríamos hacer algo, si no tendríamos que utilizar métodos numéricos. Entonces vemos que tenemos una distribución de cargas muy complicada, pero es esta la que va a generar un campo de una forma muy sencilla, uniforme, mientras no haya ramificaciones ni variaciones de propiedades del conductor, ni cambios de sección del conductor, y dirección paralela a dicho conductor. Después vimos el principio de la ecuación de continuidad basada en el principio de conservación de la carga, que nos dice que en un caso estacionario no va a haber acumulación de carga en ninguna región del circuito, es decir, toda la carga que pasa, que entra a una cierta región tiene que ser equivalente a la que sale. Y esa la vamos a utilizar hoy en una ley importante. Después vimos la ley de Ohm, tanto su forma diferencial, ahí me comí la L, que se puede deducir por primeros principios, como su forma integral, que es la que
la cual se halló experimentalmente, bueno, la halló en su momento, y es la que más vamos a, con la que más vamos a trabajar en física 2, la diferencia potencial entre los bornes de una resistencia, entre las puntas de una resistencia, o sea, el delta B es I por R. En su forma diferencial, recordemos que era J, era sigma por E, donde sigma era la conductividad del material. Y después vimos, clasificamos a los materiales según su comportamiento eléctrico de, a ver si siguen o no la ley de Ohm. Entonces vimos que hay materiales que la siguen, son los óhmicos, y algunos que no. Y vimos también la dependencia de la resistividad del material con la temperatura, en particular con la de los conductores metálicos, que va aumentando la resistencia con la temperatura. Este era un ensayo que se hacía en el laboratorio, un experimento en relación a esto, que lamentablemente este cuatrimestre no lo van a poder ver. Y después vimos algunos ejemplos y usos de resistencias o resistores, sinónimo, y su simbología circuital, como lo vamos a ver representado en un esquema de un circuito. Y terminamos hallando la resistencia equivalente de la combinación de resistencias conectadas eléctricamente en serie y en paralelo. Entonces recordemos, importante, cuando tenemos resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, y cuando están en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias. Ojo acá que esto es al revés de lo que ocurre con los capacitores. Esto lo tienen que haber visto cada uno en su curso. La capacidad equivalente de capacitores conectados eléctricamente en paralelo es la suma de las capacidades, y bueno, y a la inversa con el tema de las capacidades conectadas en serie, que además tienen la salvedad que para poder hallar la capacidad equivalente de las capacidades eh, en serie, tienen que tener la misma carga inicial o estar descargados, pero tema de capacitores. Ahora sí, entonces vamos a dar comienzo a esta segunda parte de corriente continua.